Bien, señores, tal como dijimos antes de la pausa, el doctor Juan de la Cruz, catedrático, historiador, con él vamos a hablar sobre la importancia de la independencia, la importancia de esta importantísima, valga la redundancia, fecha en la que estamos en este momento, mes de la patria, extendida. Profesor. Un placer, Robinson. Para mí un honor una vez más. Claro. Y bueno, igual. siempre que usted viene y hablamos un poco de lo que es la historia y la importancia de estas fechas, que en muchos lugares, como el colegio, la universidad, pasa desapercibida. Pero en los medios de comunicación estamos para llevar al público la importancia de esto. Bueno, estamos en el mes de la independencia, producto de que don Juan Pablo Uribe, al llegar a la entidad que dirige hoy, que es la Efemérides Patria. Comité Permanente de Efemérides Patria. Correcto. Él extendió hasta el 9 de marzo el mes de la patria por el natalicio, ¿no? de uno de los padres, que es Francisco de Rosario Sánchez. Hay quienes dicen, doctor, y es la pregunta a la que voy, de que Juan Pablo Duarte no es el único, sino que son tres, y hay quienes le quieren sumar un cuarto, por el hecho de que todos lucharon por la patria y lucharon de una manera, tal vez no en la misma proporción, pero que sí fueron luchadores. Sin duda alguna que fue una decisión salomónica de Ulises Heró, mediante la cual tomó esta decisión, ya que habían personas que abogaban por Duarte, otro por Mella, otro por Sánchez, y él era de estas personas que a veces tomaba decisiones un poquito para complacer a todo el mundo y al mismo tiempo no complacer a nadie. Entonces, de esa forma, él hacia el año 1892, abril de 1892, tomó la decisión de prácticamente, mediante una resolución que mandó al Congreso de la República, pues puso a los tres como los padres de la patria. En este caso, todos sabemos que Juan Pablo Duarte fue el ideólogo del proyecto, por eso mucha gente se queja que por qué a Duarte le dan más honores que a Sánchez y que a Mella, cuando no estuvo en el momento de la proclamación de la independencia. Pero es importante destacar que el ideólogo en todos los países del mundo es el que tiene la primacía. En el caso de Estados Unidos, nosotros sabemos que otros personajes como Jefferson y otros Washington más tuvieron primacía, o sea, una labor muy importante, pero George Washington fue el ideólogo del proyecto y fue además el jefe del ejército. Jefferson fue el de la Constitución. El de la Constitución. Washington fue el de la visión. El jefe del ejército, pero además el de la visión de que era necesario encabezar un proyecto para liberar a Estados Unidos de Inglaterra. Correcto. Doctor, cuando viene la proclamación, por ejemplo, que hay quienes dicen, pero si Duarte no dio la cara en su momento, ¿por qué entonces el padre de la patria? Porque lo más importante en este proceso es que Juan Pablo Duarte creó un liderazgo colectivo. O sea, creó la Sociedad Secreta La Trinitaria. En ese momento era un hecho de gran trascendencia, nadie se atrevía a dar un paso al frente, frente a lo que era el proyecto de dominación que tenía Haití en nuestro país, y Juan Pablo Duarte, siendo un jovencito, se atrevió a dar un paso adelante, a fundar esta sociedad, a integrar los jóvenes de la época, y eso yo diría que es algo fundamental en un proyecto de liberación, cuando una persona se concibe la idea, cuando la echa adelante, cuando no solo la concibe y la echa adelante, sino que entrega todo por ese ideal. Y eso fue lo que hizo Juan Pablo Duarte, que lo entregó todo, inclusive la fortuna que su familia heredó. No tuvo ningún tipo de reparo en pedirle a su madre, en pedirle a sus hermanos que pusieran a merced de la patria esos recursos que habían heredado de su padre Juan José Duarte.
Y eso es un elemento que es clave, pero además una persona que nunca claudicó en sus ideales, siempre mantuvo firme su idea de que el país debía ser libre, independiente de toda dominación extranjera. En el caso de los demás, hicieron grandes esfuerzos, pero en ocasiones colaboraron también con presidentes de turno. Es el caso de Mella, que colaboró con Santana. Fue incluso secretario particular de Santana durante un tiempo. Sí. El propio Felipe Alfao. Felipe Alfao se entregó totalmente, o sea, correcto, traicionó desde el principio. A Duarte. A la Trinitaria. A la Trinitaria. Sí, ese sí. fue el que en 1843 delató el movimiento y fueron perseguidos tanto Duarte como Sánchez, Mella. Mella fue hecho prisionero en Cotuí y fue llevado a Puerto Príncipe. En el caso de Sánchez fingió su muerte y en el caso de Duarte fue prácticamente salvado por varios de sus compañeros. En este caso, Baltasara de los Reyes, la madre de Juan Alejandro Acosta, fue que lo protegió y eso hizo posible que tanto Duarte como Pedro Alejandrino Pina. Y el denominado por algunos el ilustre loco, Juan Isidro Pérez, pues se fueron a Curazao, o sea, lograron irse en una embarcación a Curazao y por eso no fueron prácticamente, yo diría, fusilados por Charles Gerard cuando vino a Santo Domingo. El general haitiano. Sí, el general haitiano. ¿Cuándo se determina? ¿Cuándo se determina, maestro, Juan Pablo Duarte, padre de la patria? ¿Cuándo y cómo? Ya te decía, aunque en marzo, cuando Duarte regresa, él llega el 14 de marzo en hora de la madrugada y se toma la decisión de que esperara al otro día, 15 de marzo. ¿De qué año? De 1844, después de proclamarse la independencia, él llega a nuestro país por el puerto de Santo Domingo y entonces, a partir de ese día, la población lo proclama padre de la patria, la población. No obstante, eso tuvo que esperar, como te dije, hacia el año... El proceso. Hasta el año 1892, cuando se toma la decisión oficial. Pero el pueblo lo proclamó cuando regresó del exilio en el año 1844. Cuando Ulises Serox determina que van a ser los tres, es entonces porque ya a nivel popular, a nivel social, ¿no? Ya Juan Pablo Duarte era el visionario, el visionario y el aclamado por la mayoría de la población en ese momento. Correcto. Entonces, ¿cómo fue la llegada de él y el accionar de Pedro Santana cuando se enteró que llegó el hombre? No, en ese momento Juan Pablo Duarte fue acogido, aclamado, fue integrado a la Trinitaria como miembro de la Junta Central Gubernativa, fue designado comandante de la Plaza de Armas de Santo Domingo, con el rango de general de brigada, pasó a ser lo que hoy es el ministro de Defensa en la República Dominicana. Correcto. Porque el jefe de lo que era la comandancia de Santo Domingo era al mismo tiempo el jefe de todo el país. De manera que eso a él se le dio un buen recibimiento como miembro de la Junta Central Gubernativa y como comandante de la Plaza de Armas de Santo Domingo. A partir de ese momento, evidentemente, los recelos y celos de Santana no dejaron esperar, sobre todo cuando a Duarte se le designa como general adjunto para diseñar un plan de ataque a las tropas haitianas que ya en el 19 de marzo habían entrado por Asua. Correcto. Y entonces la Junta Central Gubernativa lo designa a él para que vaya como general adjunto y junto a Santana definiera un plan de ataque. Santana estaba en ese momento esperando el apoyo de Francia. Siempre él nunca quiso o nunca creyó en que los dominicanos por nuestra propia cuenta, sin el apoyo de una gran potencia, podíamos desarrollarnos como país libre e independiente. Duarte, todo lo contrario, sí creía que en los dominicanos y en que los dominicanos podíamos desarrollarnos como país libre e independiente, y en ese sentido, como Santana estaba a la espera de un apoyo de Francia, no quiso diseñar un plan de ataque
con Duarte. Duarte se dirigió a la Junta Central Gubernativa mediante una carta que está ahí del 12 de abril de 1844 pidiendo que a él se le autorizara a diseñar el plan de ataque y se le entregara todo el ejército que fuera necesario para él encabezar una acción frente al presidente de Haití, Charjera. La resistencia de Pedro Santana es porque nosotros, comparativamente, obviamente, con Haití, que era un poder Un en poder ese momento, militar. Claro. era un país rico en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Tanto en lo económico como en la parte militar. ¿A eso se refería la resistencia de Pedro Santana? Sí, sí, porque él temía, por un lado, el señor Charjera entró con 10.000 efectivos militares por toda la zona de San Juan de la Maguana para encontrarse en Asua con el general Agustín Sufrón, que venía por Neiva. Okay. Es decir, él temía que al juntarse los dos, eran 20.000 efectivos militares, frente a 2.500 o 3.000, que era lo más que éramos los dominicanos, y que aunque lo vencimos en el 19 de marzo, él temía que volvieran de nuevo y de esa forma entonces no pudiera él tener la capacidad militar para poder contenerlo. Oh. Entonces Juan Pablo Duarte decía que era posible, que si se diseñaba un plan de ataque bien diseñado, como se hizo en el caso del 19 de marzo, era posible emprender una acción que contuviera a los haitianos y que pudiéramos nosotros, sin mayores inconvenientes, vencerlo en el campo de batalla, con el apoyo del pueblo. ¿Cómo sale del escenario entonces Tomás Bobadilla? ¿Cómo sale del escenario? Tomás Bobadilla era el primer ministro, pasó a ser el primer ministro de Santana. Una vez Santana le da un golpe de estado a Sánchez, el 12 de julio de 1844. Primero Duarte le da un golpe de estado a Bobadilla, porque Bobadilla... ¿En la Junta Central? Sí, porque Bobadilla quería entregar la bahía y península de Samaná a los franceses. Y Juan Pablo Duarte era contrario a eso. Entonces, el 9 de junio de 1844, como él era el comandante de la Plaza de Armas, le da, junto a sus oficiales y soldados, toma la Junta Central Gubernativa, le da un golpe de estado revolucionario a Bobadilla y procede a designar a Sánchez como el presidente de la Junta, que lo había sido inicialmente. Y en ese contexto es entonces donde Mella, que era el comandante de la Plaza de Armas de Santiago para todo el Cibao, inicia todo un proceso de proclamación de Juan Pablo Duarte como presidente de la República. Okay. Porque Mella era un duartista consumado, él creía que Duarte debía ser el presidente de la República. Y entonces, en ese proceso, Juan Pablo Duarte se ve obligado a ir al Cibao para decirle a los pueblos del Cibao que él, por proclamación, no quería ser presidente. Okay. Que en el caso de que hubiese unas elecciones y el pueblo lo elegía, sí él aceptaba. Pero que de esa forma, proclamándolo, cuando había un trinitario en el gobierno, que era Sánchez, eso él entendía que era contrario a sus principios y podía generar confusión en el pueblo dominicano. Sí, claro. Bien, con su permiso, profesor, vamos a una pausa. Vamos a una pausa, retornamos en breve. No se mueva, estoy conversando con el profesor catedrático Juan de la Cruz. Vamos y volvemos.